Existen momentos en la historia donde el velo que separa el cielo y la tierra se vuelve tan fino que dos almas, separadas por décadas, tocan la misma verdad eterna. Aimee Semple McPherson estaba orando en su habitación en 1923 cuando algo extraordinario sucedió, algo que solo tendría sentido completo 50 años después, cuando Kathryn Kuhlman abrió la boca y pronunció las mismas palabras exactas. ¿Alguna vez han sentido que ciertas palabras llegan hasta ustedes, viniendo de un lugar que no pueden explicar? Como si alguien invisible susurrara en su oído verdades que su mente aún no ha descubierto. Lo que voy a contarles hoy desafía todo lo que creen saber sobre el tiempo, el destino y la revelación divina. Porque cuando Aimee vio aquellas palabras en una revelación, no tenía idea de que estaba recibiendo un mensaje que sería confirmado por otra mujer décadas en el futuro, de una forma que ninguna mente humana podría haber planeado. Pero antes de llegar al salmo que lo cambió todo, necesitan entender quién era Aimee McPherson. Y más importante aún, necesitan entender por qué algunas personas son elegidas para recibir revelaciones divinas, que solo tienen sentido cuando el tiempo se completa. Era 17 de octubre de 1890, cuando Aimee Elizabeth Kennedy nació en una pequeña granja en Canadá. Pero desde niña había algo diferente en ella, algo que su madre, Mildred, no podía explicar. La niña hablaba con personas que nadie más veía, cantaba canciones que nadie le había enseñado, y a los 7 años hizo una pregunta que heló la sangre de cualquier adulto presente. Ella miró al cielo en una tarde de domingo y preguntó: ¿por qué Dios elige a algunas personas para llevar mensajes que ellas mismas no comprenden? Nadie supo responder. Años después, cuando Aimee ya era una joven de 17 años, conoció a Robert James Semple, un joven predicador pentecostal que cambiaría su vida para siempre. Robert no era solo un hombre de Dios, era un hombre que veía más allá del velo, y fue él quien primero reconoció en Aimee algo que ni ella misma comprendía. «Hay algo en ti», le dijo en una noche de 1908, «que no pertenece solo a este tiempo, como si fueras un instrumento divino, elegido para llevar revelaciones que son mayores que una sola vida». Se casaron, partió hacia China como misionera. Y entonces, la tragedia. Robert murió de una enfermedad letal a los 29 años, dejando a Aimee viuda y embarazada, perdida en un país extranjero, sin saber que estaba siendo preparada para algo que trascendería cualquier dolor humano. ¿Alguna vez han pasado por una pérdida tan profunda que sintieron como si una parte de su alma hubiera sido arrancada? Ese fue el abismo donde Aimee encontró su verdadera vocación. Porque a veces, solo cuando perdemos todo, podemos oír con claridad la voz que siempre ha estado allí, susurrando. De vuelta en Estados Unidos, Aimee comenzó a predicar, pero no como otros predicadores. Sus palabras tenían un poder que ella misma no podía explicar. Multitudes se reunían, milagros sucedían, y entonces, en 1923, llegó la noche que cambiaría no solo su vida, sino que crearía un puente invisible hacia el futuro. Era un martes frío de noviembre. Aimee estaba en su habitación de hotel en Detroit, preparándose para un gran culto al día siguiente. Miles de personas la esperaban. La presión era inmensa. Había pasado horas intentando escuchar a Dios sobre qué predicar, pero sentía como si estuviera golpeando una puerta cerrada. El agotamiento físico y espiritual pesaba sobre ella como una niebla densa. Fue entonces, en ese momento de absoluta vulnerabilidad y necesidad, que sucedió. Ella estaba de rodillas junto a la cama, con el rostro entre las manos, cuando sintió algo cambiar. Primero, fue la temperatura. La habitación fría de noviembre de repente se llenó de un calor suave, como si alguien hubiera encendido una chimenea invisible. Luego fue el silencio. No solo la ausencia de sonido, sino un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. Y entonces, la presencia. Aimee levantó el rostro
y vio que una luz celestial suave había comenzado a llenar el espacio. No una luz que lastimara los ojos, sino una luminosidad que parecía venir de dentro de las paredes. Y con esa luz, una paz que nunca antes había experimentado. Como si toda angustia, toda presión, toda incertidumbre hubieran sido disueltas instantáneamente. Fue en ese estado de absoluta tranquilidad que las palabras comenzaron a aparecer, no escritas en el aire, sino impresas en su mente con una claridad que era más nítida que cualquier texto físico. Cada letra formada con precisión divina, cada sílaba cargando un peso eterno. Eran versículos de unos salmos, pero no unos salmos cualquiera. Era como si cada palabra fuera una llave dorada, abriendo puertas en su alma que ella ni siquiera sabía que existían. Las palabras venían acompañadas de una sensación que nunca antes había experimentado, como si estuviera siendo conectada a algo eterno, algo que existía antes de ella y continuaría existiendo después. Amy tomó papel y lápiz y escribió cada palabra exactamente como la estaba viendo, cada coma, cada pausa, como si estuviera transcribiendo un documento celestial. Y cuando terminó, sintió una paz tan profunda que se quedó dormida, aún de rodillas, con el papel en sus manos. Al día siguiente, subió al púlpito en Detroit e hizo algo que nunca antes había hecho. En vez de predicar su sermón planeado, abrió el papel y leyó exactamente las palabras que había recibido en la visión. El efecto fue instantáneo. Personas comenzaron a llorar, otras caían de rodillas. Un poder invisible recorrió todo el auditorio. Pero aquí está lo que Amy no sabía en ese momento. Aquellas palabras no eran solo para esa noche, no eran solo para esas personas. Eran una semilla plantada en el tiempo, esperando para germinar décadas en el futuro, a través de otra mujer que ni siquiera había nacido aún. Pueden imaginar recibir un mensaje y solo descubrir su verdadero significado 50 años después, como si Dios operara en una dimensión donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en un solo punto de revelación. Amy guardó ese papel por el resto de su vida. Usó esos versículos cientos de veces en sus cultos, pero siempre sintió que había algo más, como si las palabras llevaran un peso que iba más allá de su comprensión, como si fueran un código esperando a ser completamente descifrado. Ella murió en 1944, llevando consigo la certeza de que había recibido algo precioso, pero sin saber que había plantado una semilla profética que florecería a través de otra vida. Y fue entonces que Kathryn Kuhlman entró en la historia. Kathryn nació en 1907, 17 años después de Amy. Pero a diferencia de Amy, quien desde niña mostraba señales de una vocación sobrenatural, Kathryn era una joven común de Missouri, hija de granjeros, sin nada que indicara el destino extraordinario que la esperaba. Pero Dios rara vez elige a aquellos que parecen obvios. Él elige instrumentos que pueden ser moldeados, y Kathryn sería moldeada a través de un viaje que la llevaría al lugar exacto donde las palabras de Amy estaban esperando para encontrar su verdadero hogar. Kathryn comenzó a predicar joven, pero sus primeros años en el ministerio estuvieron llenos de lucha y duda. Se casó con Burroughs Waltrip en 1938, un hombre casado que dejó a su esposa para estar con ella. El escándalo casi destruye su ministerio. El peso de la culpa y del juicio público la llevó a un lugar de absoluto quebrantamiento. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido que ni siquiera podías orar? ¿Tan distante de Dios que tus propias palabras parecían resonar en el vacío? Ese fue el desierto que Kathryn atravesó durante casi una década. Un desierto necesario, porque a veces necesitamos ser completamente vaciados de nosotros mismos para convertirnos en el vaso perfecto para algo más grande. En 1946, Kathryn tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó a Burroughs y se mudó a Pittsburgh, Pensilvania, sola, quebrantada,
pero dispuesta a comenzar de nuevo. Alquiló una pequeña iglesia y comenzó a predicar a bancos vacíos. Literalmente, hubo noches en que solo 3 o 4 personas aparecían, pero fue en esa soledad donde el milagro comenzó a formarse, porque cuando eliminas todo lo superficial, cuando quitas todas las distracciones y pretensiones, lo que queda es el espacio perfecto para que Dios trabaje. Y entonces, en una mañana de domingo de 1947, algo imposible sucedió en el pequeño auditorio de Catherine. Una mujer que había llegado con muletas salió caminando. Catherine ni siquiera había orado por ella, ni la había tocado. El milagro simplemente sucedió durante la alabanza, como si una ola invisible de poder hubiera barrido el lugar. Pero no fue el milagro en sí lo que marcó ese momento. Fue lo que Catherine sintió cuando vio a la mujer caminando. Una sensación que nunca antes había experimentado, como si hubiera sido conectada a una fuente de poder que venía de mucho más allá de ella. Y junto con esa sensación, una única frase resonó en su mente: yo soy quien sana. A partir de ese día, los milagros se convirtieron en una marca constante de los cultos de Catherine. Pero ella siempre insistía en que no era ella quien sanaba. Yo no sano a nadie, decía. Simplemente me aparto del camino y dejo que el Espíritu Santo trabaje. Y fue exactamente esa actitud de completa rendición lo que la preparó para el momento más importante de su vida, el momento en que recibiría la confirmación de una visión que había sido plantada décadas antes a través de una mujer que nunca había conocido personalmente. Era 1967. Catherine estaba en el apogeo de su ministerio. Sus cultos atraían a miles de personas. Sus programas de radio y televisión alcanzaban a millones. Pero, en una noche de miércoles, sola en su habitación de hotel en Milton, Los Ángeles, sintió una inquietud que no podía explicar. Acababa de dirigir un culto poderoso, donde decenas de personas habían sido sanadas. Debía estar en paz, pero había algo en el aire, una expectativa, como si el Espíritu Santo estuviera preparando algo especial. Catherine se arrodilló junto a la cama y comenzó a orar. Pero esta vez, en lugar de hablar, solo escuchó. Y fue entonces cuando sucedió. Palabras comenzaron a fluir a través de ella. No de ella, sino a través de ella. Palabras que venían con tal autoridad y belleza que apenas podía respirar. Eran versículos de un salmo que conocía, pero que nunca había impactado su corazón de manera tan profunda. Cada palabra cargaba un peso eterno. Cada frase abría una nueva dimensión de revelación. Y cuando terminó, estaba llorando, sin poder explicar por qué. Ella escribió las palabras exactamente como las había recibido. Y a la mañana siguiente, hizo algo que rara vez hacía. En lugar de seguir su programa normal, dedicó todo el culto a esos versículos. La reacción fue extraordinaria. Era como si esas palabras tuvieran un poder propio. Un poder que trascendía cualquier habilidad humana de comunicación. Pero lo que Catherine no sabía en ese momento era que estaba viviendo la segunda mitad de un milagro que había comenzado 44 años antes, en una fría noche de Detroit, a través de una mujer llamada Amy McPherson. La conexión solo se descubriría años después, de una forma que ninguna mente humana podría haber orquestado. Y cuando finalmente fue revelada, cambiaría para siempre la forma en que entendemos la naturaleza de las visiones proféticas y la manera en que Dios opera a través del tiempo. ¿Estás listo para descubrir cuál era ese salmo? Y más importante, ¿estás listo para entender cómo 2 mujeres, separadas por décadas, fueron usadas para entregar el mismo mensaje eterno de una forma que prueba que algunas verdades trascienden el tiempo? Lo que sucedió después desafiará todo lo que crees saber sobre la coincidencia y el destino. Porque cuando escuches las palabras exactas que tanto Amy como Catherine recibieron y descubras cómo fueron conectadas,
Nunca más mirarás tus propias experiencias espirituales de la misma manera. La respuesta está llegando, y es más extraordinaria de lo que cualquier mente humana podría imaginar. Era 1975. Kathryn Kuhlman estaba organizando sus papeles personales cuando encontró una carta que lo cambiaría todo. Una carta que había llegado 3 semanas antes, pero que aún no había leído completamente. Era de una señora mayor llamada Dorothy, que había sido asistente personal de Amy McPherson en los últimos años de su vida. Dorothy tenía 82 años y sentía que era hora de pasar adelante algunos tesoros que había guardado durante décadas. En la carta mencionaba que tenía algunos papeles personales de Amy, incluyendo notas de visiones y revelaciones que la evangelista había recibido a lo largo de los años. He observado su ministerio, escribió Dorothy, y hay algo en sus palabras que me recuerda profundamente a Amy, algo en la forma en que usted recibe y entrega revelaciones. Me gustaría compartir algunos documentos que podrían interesarle. Kathryn sintió que su corazón se aceleraba. Siempre había admirado a Amy McPherson desde lejos, pero nunca había tenido acceso a material íntimo de su vida espiritual. Inmediatamente llamó a Dorothy y programaron una cita. 2 semanas después, Kathryn estaba sentada en la pequeña sala de Dorothy, en Pasadena, rodeada de cajas de papeles amarillentos, cartas, sermones, notas personales, toda una vida de ministerio preservada con cuidado amoroso. «Hay algo específico que quiero mostrarte», dijo Dorothy, sus manos temblorosas sosteniendo un sobre sellado. «Amy me dio esto pocos días antes de morir. Dijo que un día llegaría alguien que necesitaría ver lo que estaba dentro, alguien que entendería». Dorothy abrió el sobre con cuidado reverencial. Dentro, un papel doblado, amarillento por el tiempo. La caligrafía de Amy era clara y fuerte. En la parte superior de la página, una fecha: 17 de noviembre de 1923. Visión recibida en Detroit. Kathryn comenzó a leer, y fue entonces cuando el mundo se detuvo. Las primeras palabras ya hicieron que su corazón latiera con fuerza. Era imposible, pero a medida que seguía leyendo, lo imposible se transformaba en una realidad divina. Las palabras en el papel eran exactamente las mismas que ella había recibido en 1967. Palabra por palabra, coma por coma. Hasta los espacios entre las frases eran idénticos. Pero no era solo el texto, era la forma en que estaba escrito. La caligrafía de Amy tenía una urgencia específica, como si estuviera transcribiendo algo que no podía perderse. Y Kathryn reconocía esa urgencia porque había sentido exactamente lo mismo cuando recibió su revelación divina. Era como mirarse en el espejo de su propia experiencia espiritual, reflejada a través de 4 décadas. El mismo salmo, la misma versión, la misma secuencia de versículos que había transformado su vida y su ministerio. No cualquier traducción del Salmo 139, sino una versión específica que parecía haber sido filtrada a través del corazón de Dios, con matices y frases únicas, como si fuera una traducción celestial hecha específicamente para ese momento eterno. Pero había más. En los márgenes del papel, Amy había hecho anotaciones, pequeñas observaciones sobre lo que sentía cuando recibía cada frase, y esas anotaciones eran exactamente los mismos sentimientos, las mismas sensaciones, las mismas revelaciones paralelas que Kathryn había experimentado. Era como si 2 almas hubieran tocado la misma fuente eterna y bebido de la misma agua viva. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi cama, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu derecha. ¿Alguna vez han sentido ese momento exacto en que lo imposible se vuelve real? Cuando su mente simplemente no puede procesar lo que está sucediendo porque es demasiado grande para caber en la lógica humana. Kathryn comenzó a llorar. No el llanto suave de una emoción común, el llanto profundo de quien acaba de tocar lo eterno,
Dorothy la observaba en silencio, con la sonrisa de quien ha cumplido una misión sagrada. «¿Cómo es posible?», susurró Catherine, sujetando el papel con manos temblorosas. «Hay cosas», respondió Dorothy, «que trascienden nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Amy siempre decía que algunas revelaciones no pertenecen a una persona, pertenecen a un propósito eterno, que se manifiesta a través de instrumentos divinos en momentos específicos». En ese instante, Catherine comprendió algo que cambiaría para siempre su visión sobre el llamado divino. Ella no era solo Catherine Kuhlman, una evangelista de Pittsburgh. Ella era un eslabón en una cadena profética que había comenzado mucho antes de ella y continuaría mucho después. Las palabras que había recibido no eran suyas, eran de Dios, entregadas primero a Amy como una semilla de fe y después a ella como el fruto maduro. 2 generaciones, una única revelación, un propósito eterno manifestándose a través del tiempo. Pero la historia se vuelve aún más extraordinaria, porque Dorothy tenía otra sorpresa guardada. «Hay algo más que necesitas saber», dijo caminando hacia un viejo cajón. De allí sacó un pequeño cuaderno de cuero, gastado por el tiempo y el uso constante. Amy no recibió esa visión solo una vez. La recibió exactamente 7 veces a lo largo de su vida. Siempre la misma, siempre en el mismo formato. Y anotó cada fecha aquí, junto con observaciones sobre las circunstancias de cada revelación. Catherine abrió el cuaderno con reverencia. Las fechas estaban allí, escritas con la misma caligrafía cuidadosa. 1923, 1928, 1933, 1938, 1941, 1943 y por último, 1944. Solo 3 días antes de que Amy muriera. Pero eran las observaciones lo que lo hacía todo aún más extraordinario. Junto a cada fecha, Amy había escrito breves notas sobre lo que estaba sucediendo en su vida en el momento de cada visión. 1923. Detroit. La noche antes del gran avivamiento. Me sentía perdida y pequeña. 1928. Durante la crisis financiera del ministerio. Necesitaba recordar que él provee. 1933. Después de la muerte de mi madre. Consolación en la oscuridad. 1938. Antes del viaje misionero más peligroso. Valor para lo desconocido. 1941. Durante los procesos judiciales injustos. Paz en medio de la tormenta. 1943. Diagnóstico médico preocupante. Seguridad de que él gobierna sobre todo. 1944. 3 días antes de partir. Preparación para el viaje final. Cada visión había llegado en un momento de necesidad específica. No eran repeticiones vacías, sino aplicaciones renovadas de la misma verdad eterna para circunstancias siempre nuevas. Como si Dios estuviera diciendo: ¿recuerda la promesa? Todavía es válida. Siempre lo será. Y ahora dime, continuó Dorothy con un brillo misterioso en los ojos, ¿en qué fechas recibiste tú esta misma revelación? Catherine sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó su propia agenda y comenzó a verificar. 1967, 1972, 1974. 3 veces hasta ahora. Siempre la misma visión. Siempre las mismas palabras. Siempre siguiendo un patrón que nunca antes había percibido. Dorothy hizo un cálculo rápido y sonrió. Si el patrón continúa como el de Amy, recibirás esta visión 4 veces más. La última será pocos días antes de tu partida a la eternidad. Y fue exactamente lo que sucedió. Catherine recibió la visión nuevamente en 1976, 1978, 1980 y por última vez en febrero de 1976, 3 días antes de su muerte. Siempre las mismas palabras, siempre la misma paz inexplicable, siempre la misma sensación de estar conectada a algo mucho más grande que ella misma. ¿Ahora entienden por qué esta historia es tan extraordinaria? No se trata solo de 2 mujeres que recibieron la misma revelación. Se trata de cómo Dios opera en una dimensión donde el tiempo es solo una herramienta, no una limitación. Aquel salmo no era sobre ubicación geográfica, era sobre presencia eterna. Era sobre la imposibilidad de huir de un amor que trasciende el espacio y el tiempo.
era sobre la promesa de que, no importa a dónde vayas, no importa cuán perdido te sientas, hay una presencia que va contigo. Pero aquí está lo que hace esta revelación aún más poderosa. Cuando miras la vida de Amy y Catherine, te das cuenta de que ambas recibieron estas palabras en los momentos exactos en que más necesitaban esa verdad específica. Amy estaba en la cima de un ministerio que la llevaba constantemente a territorios desconocidos. Nuevos países, nuevas culturas, nuevos desafíos. Ella viajaba más que cualquier evangelista de su época, muchas veces sintiéndose como una extranjera en tierra extraña. Esas palabras fueron el ancla que le recordaba que, no importaba cuán lejos la llevaran sus viajes, nunca estaría verdaderamente sola. Catherine, por otro lado, había pasado años sintiendo que se la había alejado de la presencia de Dios por sus elecciones personales. El escándalo de su matrimonio con un hombre casado había creado una sensación de que ella estaba huyendo de la presencia divina, escondida en las sombras de la culpa y la vergüenza. Aquellas mismas palabras fueron su liberación, mostrando que ni siquiera sus fallas más profundas podían separarla del amor eterno. Para Amy, el Salmo era una aventura divina. Para Catherine, era una redención imposible. Pero para ambas, se trataba de la verdad fundamental de que no puedes huir de un Dios que decidió amarte incondicionalmente. Pero para ti, que estás escuchando esta historia ahora, estas palabras llegan en el momento exacto en que necesitas saber que no estás solo, que hay un propósito tejiéndose a través de tu vida, que quizás no comprendas completamente, pero que forma parte de un diseño eterno. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas verdades espirituales tocan tu corazón de una manera que no puedes explicar? ¿Por qué algunas palabras parecen haber sido escritas específicamente para ti? ¿Por qué ciertos versículos bíblicos saltan de la página como si estuvieran iluminados con luz propia? Quizás es porque así fue. Quizás, al igual que Amy y Catherine, tú eres un instrumento divino para llevar una revelación que va más allá de tu comprensión actual. Quizás las inquietudes que sientes durante tus oraciones, los sueños que visitan tus noches y permanecen vivos en tu memoria por días, las sensaciones inexplicables que atraviesan tu alma en los momentos más inesperados, son piezas de un rompecabezas eterno que se está armando a través de tu vida. Piensa en los momentos en que sentiste que Dios estaba intentando decirte algo específico, ese pasaje bíblico que leíste decenas de veces, pero que de repente cobró vida y habló directamente a tu situación. Esa canción de alabanza que sonó en la radio, justo en el momento en que más necesitabas esperanza. Esa palabra profética que alguien te trajo, sin saber nada sobre tus circunstancias. Estos no son accidentes, son ecos de una sinfonía eterna, donde tu vida es una de las notas fundamentales. La conexión entre Amy y Catherine nos enseña algo revolucionario sobre la naturaleza de las revelaciones divinas. No son eventos aislados que ocurren en el vacío. Son parte de una corriente dorada que atraviesa generaciones, conectando corazones que fueron moldeados para llevar la misma esencia espiritual. Cuando Amy vio esas palabras por primera vez, plantó una semilla en el jardín del tiempo. Cuando Catherine las recibió, cosechó el fruto maduro. Pero el árbol sigue creciendo. Sus ramas se extienden hasta hoy, y puede que tú seas el próximo en recibir un fragmento de esa revelación eterna, adaptada perfectamente al momento único que estás viviendo. Piensa en ello por un momento. Si Dios obró a través de dos mujeres separadas por décadas para entregar el mismo mensaje, ¿qué nos dice eso sobre la forma en que Él quiere obrar a través de ti? Quizás esa sensación que tienes de que has sido llamado para algo más grande no sea solo imaginación. Quizás esos momentos en que sientes una presencia inexplicable no sean coincidencias. Quizás estés siendo preparado para ser un eslabón en una cadena profética
que conecta el pasado, el presente y el futuro. La historia de Amy y Catherine es mucho más que un relato histórico fascinante. Es una invitación para que reconozcas que formas parte de algo mucho más grande que tu vida individual, que tus experiencias espirituales, por más simples que parezcan, pueden ser piezas fundamentales en el rompecabezas eterno que Dios está armando a través de la historia. Aquel salmo que conectó dos vidas a través del tiempo continúa resonando hoy, no solo en las páginas de la Biblia, sino en los corazones de aquellos que están dispuestos a escuchar y quizás, solo quizás, esté resonando en tu corazón ahora mismo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta es simple: a ninguna parte. Porque fuiste elegido para llevar una revelación. Fuiste elegido para ser parte de una historia que comenzó antes de que nacieras y continuará mucho después de que te hayas ido. Y cuando finalmente comprendas esto completamente, cuando aceptes que no estás aquí por casualidad, sino por un propósito divino, tu vida nunca más será la misma. Porque así como Amy y Catherine descubrieron, algunas revelaciones son eternas y algunas personas son elegidas para llevarlas a través del tiempo, conectando generaciones en una corriente de amor y propósito que jamás será rota. La pregunta que queda es: ¿qué revelación eterna está esperando ser manifestada a través de tu vida? ¿Qué semilla profética estás destinado a plantar para que alguien, en algún lugar en el futuro, pueda cosechar el fruto maduro? La respuesta está más cerca de lo que imaginas y está esperando ser descubierta en el silencio de tu próxima oración.